Saludos, amigos y hermanos en la fe, suscriptores y seguidores de este canal. Quien les habla, su amigo y hermano Santos, deseando que la bendición de Dios llene cada uno de vuestros corazones abundantemente. En esta nueva etapa en la cual traeremos para ustedes prédicas cortas con mensajes diversos que esperamos que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. El mensaje que le traeremos a continuación será titulado El despotismo religioso. Pero antes de empezar, hagamos una lectura en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Debido a los últimos acontecimientos políticos que han ocurrido en Latinoamérica, se ha puesto de moda la palabra despotismo, y lo están aplicando al comportamiento de algunos políticos en cuanto al hecho de que usan el poder y el tráfico de influencia para beneficios personales. Es por ello que deseo definir a fondo este término y aplicarlo al área que nos incumbe, que es en el sentido religioso, porque todos sabemos que, como dijo Maquiavelo, en la política todo se puede, porque el fin justifica los medios. A todas estas, ¿cuál es el sentido etimológico de despotismo? El despotismo es un concepto que hace referencia al abuso de poder o de la fuerza que un individuo o grupo ejercen contra otros en inferioridad de condiciones. El concepto se utiliza para referirse a una autoridad absoluta, la cual no se encuentra limitada por las leyes. En la época bizantina, por ejemplo, se puso de moda este término para hacer referencia a los líderes de diversos imperios europeos y eran similar al título de señor o soberano, pero el término déspota se hizo más fuerte a partir de la Cuarta Cruzada para señalar a ciertos señores con una determinada tierra o posesión. Ejemplo, déspota de Bohemia, de España, etc. Este término también es la forma de referirse al abuso de superioridad, fuerza o poder en la relación con los demás. Como por ejemplo, es una persona desagradable y orgullosa que trata con despotismo a todo el mundo, siendo sinónimo de tiranía. En sí, tiene todos los poderes en su mano, como que fuera un rey, y establece un séquito a dedo, principalmente instalando a sus familiares y amigos en puestos claves. Actualmente lo definimos como tiranía. Pero, ¿cómo podríamos definir el término despotismo o abuso de poder y autoridad dentro de una iglesia o institución cristiana? Cuando aplicamos el término despotismo dentro de la iglesia, estamos diciendo que dentro de esa institución los que ejercen la autoridad máxima actúan fuera de la ley, insertando amigos y familiares dentro de la estructura del gobierno local a fin de manipular y obtener beneficios del servilismo. Dentro de las iglesias evangélicas existen congregaciones que todo el control de las mismas está en manos de una persona o familia, lo que crea una actitud de abuso de autoridad y despotismo dentro de tal institución, a lo cual yo llamo la tiranía de los santos. Es por ello que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, y en el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé establecieron ancianos o líderes diversos en cada iglesia, lo que llamaremos autoridad compartida, y no se permitió el tráfico de influencias. Hechos 14:23. El no permitir que los líderes sitúen familiares en puestos claves bajo su mando es la base de evitar el despotismo o el abuso de autoridad, ya que en esto se crea un vicio y mal precedente en donde el poder de la iglesia o institución queda en manos del jefe, que fue colocando a familiares y allegados en los puntos claves, sin considerar que debe haber un equilibrio en donde el que ejerce el poder no debe traficar con la autoridad, ni manipular a los que están bajo su cobertura. Si es cierto que la democracia requiere madurez, la falta de esta nos puede llevar al fracaso.
También es cierto que en un poder absoluto, donde quiera que éste esté, va a corromper a toda la institución. Emplear a personas que trabajen vinculadas a los líderes de la institución, aparte de ser un mal precedente, refleja una actitud incorrecta, ya que al ser la autoridad superior podrá ejercer favoritismo con aquellos que están vinculados a su círculo íntimo, y esto podrá crear lucha de intereses o privilegios, además de generar conflictos familiares. Y en algunos casos podrán usar a los familiares o allegados la autoridad superior para dar preferencia a sus parientes. Y es allí cuando surge el avasallar a los que están a su lado, al sentir el apoyo del superior, y podrán ejercer el control o el poder sobre los demás manipulando al líder. Es común que en América Latina y dentro del campo de la política se enchufe a la familia dentro de los puestos del Estado, usando su influencia para beneficiar a los suyos. Es humano y lógico que esto ocurra, pero no es saludable en la democracia, aunque tristemente esto ocurre también en las iglesias, pues muchos pastores hacen lo mismo colocando a familiares suyos en puestos claves dentro de la estructura eclesial o social, y a través de ellos ejercen un gobierno hegemónico, algo que debemos de evitar por todos los medios para no dañar la salud de la iglesia. La iglesia, al igual que el Estado, no es un feudo de un señor terrenal, sino un reino en donde la autoridad, cualquiera que sea, debe regirse por dos elementos básicos: la ley natural y la ley civil. En cuanto a los pastores, deben someterse a la ley de la Biblia para ejercer la autoridad, reconociendo a Jesús como el único Señor y soberano, afirmando, como Jesús le ordenó a Pedro, que debe de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Esto se encuentra en Pedro 5, 2, 3. En conclusión, es de tomar en cuenta que la iglesia, a diferencia de la visión corporativa del mundo, no tiene una estructura piramidal, en donde los líderes se colocan en la cima de la pirámide mientras que el resto conforman la base. Y tampoco es un ente en el cual los ministerios se entregan a dedo sin tomar en cuenta el llamado y aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, en la estructura eclesial no sucede lo mismo. Todos conforman una estructura armónica en el cual, desde el pastor y los demás ministerios conjuntamente con la grey, tienen los mismos derechos, deberes y responsabilidades. Pero por otro lado, el pastor y su responsabilidad es cuidar y alimentar a las ovejas, es decir, formar en ellos el carácter de Cristo. Y todos y cada uno, a su vez, debemos hacer, además, sola y únicamente la voluntad de Dios. Por tanto, ningún líder que se precie debe de intentar o pretender adueñarse de las ovejas, puesto que es muy habitual hoy en día que haya líderes que quieran hacerlo, ya que quien ha dado su vida por cada una de las ovejas es Cristo. Por tanto, el líder con el llamado genuino será un dechado, es decir, alguien a quien imitar por una vida consagrada a Dios. Esto no quiere decir, además, que un pastor no tenga derechos a recibir su salario derivado de su labor en el cuerpo, pues no se debe poner bozal al buey que trilla, pero los abusos en el uso de esos privilegios conllevan al pecado. No olvides suscribirte, compartir este video con tus familiares y amigos en las redes sociales y dejar tu pulgar arriba, eso me ayudaría mucho. Este fue Santos Hernández y nos vemos en un próximo video. Paz y bendiciones para todos.